Hoy vamos a hablar sobre las amistades, sobre la pareja o la persona que nos acompañe y sobre lo que nos rodea, porque todo eso tiene una gran influencia sobre nosotros, muchísima. Entonces, para eso vamos a ir al Salmo 1. Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es de las primeras cosas que nos dice básicamente el Salmo es, bendito la persona que no estuvo relacionada con estos, ni con estos, ni con estos. También tenemos varios ejemplos en Proverbios, ¿no? Que dicen la mujer ajena, sobre el prestar dinero, cosas por el estilo, ¿no? Todas estas cosas nos hablan sobre lo que vamos a escoger, sobre todo para enfocarnos hoy, es con quiénes estamos, y eso por eso digo, nuestros amigos, nuestra pareja o lo que nos rodea en general, con quién escogemos estar, porque todo eso tiene muchísima influencia sobre cómo somos nosotros. Resulta que yo soy muchas personas con el nombre de Mateo. ¿A qué quiero referirme con esto? Es que tengo muchas facetas y cada faceta de ellas se manifiesta con una persona distinta. Con una persona me sale un humor distinto, con otra persona soy más serio, con esta persona puedo hacer así o asá, ¿sí? Hay muchas facetas distintas en cada uno de nosotros que vienen a salir, vienen a manifestarse cuando estamos con diferentes personas. Ya sea porque esa persona, por su forma de ser, nos obliga, nos conduce a ser de cierta manera, o ya sea porque a nosotros nos nace ser de esa manera con la persona que estemos o en el lugar en el que nos encontramos. Los lugares, los contratos sociales, ¿qué es un contrato social? Un contrato social son las normas, son las costumbres, no siempre explícitas, es decir, se entienden que se hacen por costumbre, que hay en la sociedad. Por ejemplo, que si le dan la mano, usted extiende la mano para saludar, que decimos gracias, por favor, todas estas cosas hacen parte de un contrato social, algo que todos entendemos por una norma, pero no es explícita. No es como si estuviera escrita en la Constitución o algo por el estilo. Entonces, hay lugares que nos cambian solamente por cómo es el contrato social y ahí podemos entender cómo nos afecta lo que nos rodea. Por ejemplo, ustedes no se van a hablar en voz alta a una biblioteca, ni se sientan a escuchar música, no ponen la tableta y ponen una película y ponen los pies sobre la mesa y todo el mundo en la Virgilio Barco con la cara. Es decir, ese lugar de inmediato cambió nuestro comportamiento instantáneamente. Lo mismo sucede con otros lugares, que así nosotros no queramos, empezamos a actuar de cierta manera por el lugar en el que estamos y cambian las cosas inmediatamente. Nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, qué tan duro hablamos y demás cosas que pueden extenderse de nosotros mismos se transforman solamente porque llegamos a ese lugar. Entonces, fíjense que hay un poder enorme en las cosas que nos rodean y por eso es tan importante verificar con quién estamos y en dónde estamos, porque eso va a transformar cómo somos. Resulta que en los proverbios y en muchas partes de Eclesiastés habla mucho a los jóvenes sobre cómo comportarse. Habla mucho de aproveche ahora, pero tenga cuidado, no se vaya a meter por acá o por allá. ¿Por qué? Porque sobre todo en la juventud, y eso no cambia en la adultez, pero sobre todo en la juventud y en la niñez, se forman muchas de las actitudes y comportamientos que tendremos para el resto de la vida. Se forjan ahí.
sobre todo en la juventud, donde hay más plenitud de conciencia, donde somos más eh, racionales con las cosas que hacemos. Resulta que todavía lo deben notar ahora que eso sucede y deben acordarse aún más de cuando eran bastante jóvenes, de que dependiendo de con quién estaban, su comportamiento cambiaba. Si yo estoy con este, que es un poquito más montador, más, y con montador me refiero a más burletero, entre comillas, lo que llamamos hoy bullying. Si yo estaba con esa persona, de pronto tendía a volverme un poco más como esa persona y entonces apoyaba mucho su conducta. Él transformaba mi forma de ser, pero resulta que solamente me pasaba con esa persona. Solo cuando estaba con él era tan burletero o tan sí, insistente en molestar a las personas. Y entonces él lo hacía y yo le secundaba todas las cosas que hacía. Pero había otra persona que era más tranquila, su humor era muy distinto y cuando estaba con esa persona era más tranquilo, más serio, me concentraba mejor. Y había otra persona con la que esa persona se dedicaba mucho a estudiar, era muy juiciosa, muy de las cosas de su casa, muy disciplinada con su propia vida. Y al estar con esa persona me volvía así. Resulta que eso pasa con todo el mundo y ahí es donde se forjan las cosas. Entre más tiempo estemos con esas personas, más de esa impresión de su carácter queda en nosotros, porque se convierte en un hábito, se convierte en una forma de ser. Nosotros realmente no somos, o sea, no desarrollamos como tal una personalidad o a mi manera de verlo. No desarrollamos como tal una personalidad que sale y florece de nosotros, sino que vamos por ahí interactuando con todo el mundo y escogemos un pedacito de cada persona y lo integramos a nosotros mismos. Por eso es importante saber con quiénes estamos, porque se nos pegan cosas de esas personas, sobre todo desde la juventud. Eso sigue pasando ahora. Dependiendo con quién estemos más tiempo, se van adhiriendo sus comportamientos. Y entonces con esta persona soy así y con nuestra persona soy de esta otra manera. Por eso es importante saber con quién estamos. Lo mismo sucede con los lugares, lo que ya hablábamos hace un momento. Entramos a un lugar y nuestra personalidad se transforma. Entonces vamos a ver ejemplos muy claros en la Biblia de esas cosas, para que sepamos entonces con qué podemos relacionarnos, qué nos hace bien, porque en la naturaleza humana, que siempre está inclinada hacia el mal, porque dice que todo lo que sale de nuestro corazón es maldad prácticamente. Entonces, tenemos que saber cómo relacionarnos y en qué espacios estar para que eso nos influencie, nos beneficie, nos conduzca a una mejor manera de proceder. ¿Sí? Todo el mundo sabe que comer más verduras y menos grasas está bien, pero casi muy pocas personas tienen la voluntad o la disciplina para tomar esa decisión cada vez. Todos saben que lo que alguna vez comenté, todos somos tremendamente sabios, la sabiduría desborda por las calles, todo el mundo sabe qué hacer y cuándo hacerlo. Todos sacan un manual del bolsillo con todas las instrucciones para vivir bien. Todos saben qué comer, todos saben cómo se duerme, cuántas horas se duerme, todos saben que el ejercicio es bueno, todo el mundo sabe que respetar a la gente está bien, limitar los espacios, no comer tantos dulces, no responderle mal a la mamá. Y realmente, ¿cuántos sabios hay entre nosotros? Realmente muy pocas personas toman las decisiones de las que son conscientes que están mal. Y preferimos decir es que es muy difícil o preferimos decir es que no puedo con esa persona.
y escogemos más bien salirnos de casillas, salirnos de nuestro enojo, salirnos de, es que no me lo aguanto y ya, pero no hay ningún esfuerzo por transformar eso. Entonces, tenemos la recurrencia en el día de enojarnos por cualquier cosa y ser bastante explosivos, pero escogemos seguir siendo explosivos porque es muy difícil. En vez de cada vez que esté a punto de, mejor cierro mi boca, me quedo callado un momentico y ya, y dejo que pase. No, mejor si explotamos, explotamos con más fuerza y si gritamos, gritamos más duro y todo el asunto. Entonces, cada vez que hay ese punto de enojo, cada vez que hay alguna oportunidad para transformarlo para bien, preferimos mejor no hacerlo. Entonces, sabemos las cosas que están bien, inferimos, entendemos, deducimos por las normas de sociedad inclusive qué está bien y qué está mal, pero siempre escogemos hacer lo que está mal. Entonces, todas estas cosas significan que también hay que escoger realmente con qué personas me hace bienestar. Si al relacionarme con estos amigos o relacionarme con estas personas o el estar en estos espacios realmente me está haciendo bien, me está transformando a bien. Y eso también es una decisión que hay que tomar. Ahora mismo se me ocurre que realmente el caminar con Dios es poder en cada situación que hay que escoger si le grito o si no le grito, es escoger no gritarle, esperar y tomar las cosas en otra forma. Y eso es caminar con Dios. Cada pequeña decisión que hay en el día de si le pego o no le pego, si le grito o no le grito, si tal cosa o tal otra, si como bien o como mal, si hago todo el asunto está en eso. El mismo Señor dice que eso es una puerta estrecha porque realmente nadie quiere pasar por ahí. Porque se siente mejor hacer el mal que hacer el bien. Y solo hay dos formas de hacer las cosas. Entonces, se siente muy bien hacer el mal y se siente muy mal hacer el bien. Por eso es tan difícil y tan complicado escoger siempre la puerta estrecha. Sobre todo porque entonces incluye una presión social de por qué eres tan bobo, por qué eres tan inocente, tan ingenuo. Y entonces existe esa presión social y la gente muchas veces cede a eso. Y es apenas normal, pero no debería ser así. Entonces, vuelvo y digo, todo el mundo saca toneladas y toneladas de sabiduría de sus bolsillos y realmente muy pocas personas aplican una parte de lo que están diciendo. Por ahí también creo que se dice que es muy fácil dar un consejo, pero muy difícil aplicarlo, sobre todo cuando el que lo tiene que tomar es uno mismo. Entonces, hay que pensar en eso porque también hay que pensar con las personas que nos relacionamos. A veces Dios nos hace un favor muy grande de separarnos de personas y de espacios. Sin que uno se dé cuenta, esas cosas se van diluyendo. Y eso también tiene que ver con el cambio que estamos teniendo nosotros mismos. En una parte de la filosofía se piensa mucho sobre la amistad y dice que una relación que no sea instrumental o transaccional, ¿a qué me refiero con eso? Que no sea por el beneficio que yo tengo de esta o aquella persona, ni porque es el cajero de la tienda, entonces mi relación es simplemente una transacción de yo le doy el dinero y él me da las cosas, sino que cuando es por lo que me interesa esa persona, me preocupa esa persona, se sostiene solamente por el mero crecimiento personal. Es decir, mientras al estar con esa persona el incentivo sea ser mejor o esta persona me transforma a mejor, generalmente esa relación es perdurable. ¿Por qué razón? Porque me convierte en mejor persona, porque me esfuerza.
Entonces se sostiene esa relación porque hay una promesa en el futuro, se convierte en una promesa no dicha de que con esta persona hay un futuro bueno y emocionante o que hay cosas muy buenas que puedo sacar de ahí. El problema es que confundimos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces creemos que la persona que realmente es el que gasta todos los tragos cuando vamos a una discoteca, ese es el mejor futuro. Pero la persona que realmente nos invita a expandir nuestro conocimiento o que nos lleva a tener mejores hábitos del tipo que sea, no es tan chévere. No. Entonces, esas son las decisiones que hay que tomar en todo tiempo y por eso es tan importante las personas con las que nos relacionamos. Miren lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no se relacionó con esa gente, porque entonces no se impregna nada de eso en uno. Ahora lo que uno tiene que hacer es remover todas las cosas que recogió de otras personas que ahora hace parte de uno. Todos esos malos hábitos y esos malos comportamientos, el mal genio, el mal carácter para asumir ciertos problemas o el simplemente no me aguanto esta persona, no me aguanto esta otra. Piensen que realmente si no hay un obstáculo, no hay crecimiento porque no hay algo que atravesar. Entonces, si esa persona le plantea el reto de cómo me la aguanto, es la forma en la que usted puede aprovechar y crecer. O puede ser un hueco o puede ser un trampolín. Entonces, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de cómo estas cosas corrompen. ¿Se acuerdan? Una prédica pasada hablábamos sobre nuestro bien querido amigo Salomón. Vamos a hablar sobre él, porque él es el perfecto ejemplo de cómo alguien, el más sabio sobre la tierra, aún así cayó. Vamos a ver entonces, eso está. Vamos a Reyes, a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11 dice algo bien interesante, y es que yo les comentaba la otra vez de que David fue uno de los mejores reyes de Israel. Dentro de la literatura judía que hace comentarios sobre todas estas historias, a él lo califican como el mejor rey de toda la historia. Y tuvo a su hijito Salomón, que a pesar de la brillantez y la sabiduría que le llenaban, lo califican como el peor rey de Israel. Fue en su reinado que Israel se dividió y además fue el rey que a contra de la palabra de su papá y a contra de la palabra de Dios decidió romperlo todo. Ya lo habíamos hablado en una prédica pasada, pero entonces vamos a leerlo para que vamos a es más, vamos a leerlo desde el 10:14 para que recordemos ese pedacito. Voy a recordarles que no podía ser un rey según Deuteronomio. No podía tener muchas mujeres, no podía tener muchos caballos, no podía hacer volver a la gente a Egipto y que no acumulara muchas riquezas. Aquí vamos con Salomón. Dice el 10:14, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra. O sea, se ganaba bastante al año. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido. 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano, o sea, ostentoso a más no poder. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo, y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones.
Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. O sea, todo el tiempo tenía y además le traían más. Pero entonces vamos a ver, ya les conté, según Deuteronomio, que no podía ser un rey, que además David se cuidó mucho de eso, pero este era experto en cómo podemos quebramos todas las leyes en un solo golpe. Aquí dice, y Salomón juntó carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. No tendrás muchos carros, vamos a tener todos los que pueda. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto, otro mandamiento era, no se devuelvan a Egipto, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Hizo devolver gente de su pueblo a Egipto. Y tenía y salía de Egipto y el carro 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquirían por mano de todos los reyes de los Eteos y de Siria. O sea, no tendrás muchos caballos, no se devuelvan para Egipto, no tengan muchas riquezas. Tuvo todas las riquezas que pudo, ostentoso hasta más no poder. Y me hacen el favor y vamos a comprar caballos, todos los que se puedan, pero me los compran en Egipto, por favor. Todo lo que no. Pero aquí viene la parte a la que vamos con este ejemplo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, porque él era el esposo de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Bueno, ya vemos el ejemplo de Salomón. Vuelvo a resaltar que Salomón era la persona, según la Biblia, más sabia sobre la tierra. Si ese es Salomón y es el más sabio sobre la tierra, y dice que Jehová se le apareció 2 veces y aún así hizo todas estas cosas, pues les digo que ustedes no son tan sabios. No hay nadie aquí en la tierra
siquiera la mitad, digo yo, de Salomón, no nos pongamos a jugar a ver cómo probamos qué. Si eso le aconteció a Salomón, ¿por qué vamos a ponernos a tentar cosas que no tienen sentido? Salomón, en este ejemplo que vemos aquí, es que se juntó con personas que no tenía que juntarse. Un montón de mujeres extranjeras que Dios les había dicho con ellas no, porque los van a apartar. Y exactamente fue lo que hizo Salomón. Se juntó con las personas incorrectas y terminó levantando lugares de adoración, altares en los montes a dioses ajenos. Y entonces tenemos estos ejemplos de Salomón, que se mete con la gente incorrecta y termina desviándose y haciendo todo lo que se supone que no tenía que hacer. Así también vemos otros ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en Génesis 49:5. Y este es el ejemplo de dos hermanos. 49:5. Simeón y Leví. Hay algo que ocurre con ellos durante el Génesis, y si se acuerdan, estos dos hermanos vengaron la violación de su hermana Dina, pero lo hicieron, arrasaron con toda una ciudad. Resulta que un tipo abusó de Dina, su hermana, y finalmente pues se acercaron a Jacob para pedirla como esposa de este sujeto. Curiosamente no me acuerdo del nombre de él, pero me acuerdo del nombre de su papá, Hamor. Chistosamente, Hamor en hebreo es burro. Pero entonces le dice a su papá que vaya por favor y la pida como esposa, se acercan y ellos ya conocían pues, del abuso de Dina, su hermana, y le dicen, bueno, sí, pero la condición para que nosotros podamos reunirnos como pueblos y que ustedes tomen nuestras mujeres y nosotros las suyas, es que todo el pueblo se circuncide. Pues todo Siquem se circuncidó y dice que esperaron hasta el tercer día, en el momento en que más dolía pues el tema de la recuperación, y entonces viendo que ya no se podían levantar para defenderse y que estaban totalmente desprevenidos, mataron a todo el pueblo. Es más, ni siquiera solo las personas, mataron animales y lo que se les cruzara. Entre ellos dos acabaron con la ciudad de Siquem. Algo totalmente desbordado, pues. Pero entonces vamos a ver lo que dice Jacob sobre ellos. Simeón y Leví, eso es en el 5, Génesis 49:5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Es decir, esos dos no se me junten, ni que nadie se me junte cuando esos dos estén armando planes. Entonces, fijémonos bien, ¿sí? Eso es como él está haciendo prácticamente aquí lo que le dice una maestra a sus alumnos, a dos que estén hablando mucho, usted se me sienta allá y usted se me sienta al otro lado. Les dicen, ustedes dos no se me juntan, los voy a esparcir por Israel. Y en esa tierra prometida, efectivamente, esas dos tribus no están juntas. Porque lo que pasa cuando están juntas es esto. Entonces, ese es otro ejemplo de relaciones que no funcionan. Pero ahora vamos a ver un buen ejemplo, pero ya con el entorno. Y para eso traemos la vida de José. José, según la historia que ya hemos analizado con el pastor Alejandro en prédicas pasadas, él empezó, o se cuenta su historia más bien, porque no empezó desde los 17 años. Nos empiezan a contar su historia. El favorito de su papá y todas estas cosas, por supuesto criado con la conciencia de Dios y todo este asunto, pero después termina por toda la historia que ya conocemos en Egipto.
y pasa mucho tiempo en Egipto, muchísimo. Estoy hablando como de que por lo menos 15 años, un poco más antes de que llegaran sus hermanos, porque creo que 13 fueron los que estuvo en servidumbre y luego estuvo otros dos en la cárcel. Entonces, eh, pues hubo un montón de tiempo, ¿no? En el que pudo simplemente asimilarse a la cultura egipcia, ¿no? Y además siendo tan joven, simplemente mis hermanos no me quieren, mi papá ni siguió buscándome, ni preguntó más, entonces, pues nada, hagamos una vida nueva aquí. Y pudo volver a empezar, simplemente como un egipcio más. La Biblia nos cuenta varias veces que para los egipcios los hebreos no eran como lo mejor que hubiese, porque no comían juntos. Y además porque para los egipcios los sacrificios de cabras o de animales en particular eran abominación. Y estos lo tenían casi por costumbre. Entonces, para ellos simplemente juntarse con los hebreos era no, con ellos no. Simplemente él dijo, no, yo qué voy a decir aquí que soy hebreo, ni mis costumbres ni mi nada, y pudo haber arrancado otra vez. Sin embargo, preservó todo con lo que había llegado, con la conciencia de Dios, con las conciencias de todo lo que se le había enseñado, y no se apartó de eso. ¿Qué es lo que contesta él a los dos, al panadero y al copero, cuando están en la cárcel, cuando le dicen, soñamos? Y le dice, pues cuéntemelo, ¿acaso la interpretación no es de Dios? Ni siquiera lo dice como él mismo. Así que él todavía guardaba perfectamente esa idea, esa conciencia de que Dios lo observa, de que Dios lo ayuda y de que Dios está ahí, a pesar de todo lo que estaba viviendo. ¿Qué sucede con la esposa de Potifar? Lo seduce y aún así él decide apartarse. O sea, él todavía tiene esa conciencia de lo que es correcto y que no es correcto y lo sostiene en un ambiente que no es el suyo, en un ambiente totalmente ajeno, en un ambiente totalmente idólatra, pagano, y él conserva todo. Y él lo sabía, esa es la diferencia entre ser ungido o no para ciertas cosas, porque se sostiene allá, prospera allá, y finalmente cuando se descubre a sus hermanos le dice, es que tranquilos que todo lo que pasó fue para que yo pudiera preservarlos el día de hoy. Todo lo que pasó fue para que yo pudiera llegar a ser lo que soy hoy y poder sostener al pueblo en esta hambruna. Para eso fue que atravesé todo este conflicto y todas estas cosas. Así que tranquilos, o sea, ustedes sí la hicieron, pero tenía que ser así. Era la forma en la que llegué aquí y para preservarlos es que estoy hoy en este lugar. Él estaba ungido, llamado a hacer eso. Por eso también se pudo preservar en un lugar como esos. Pero entonces, eso es un ejemplo bueno de cómo sostenerse en un ambiente que no es el propio. Y muchas veces a nosotros también nos toca sostenernos en ambientes que no son los propios, que no son los más sanos o los más simples de llevar, porque hay mucha gente hablando cosas que no son buenas y dentro del mismo ambiente muchas cosas que nos podrían conducir a. Pensemos en eso. Pensemos también en lo que les venía diciendo. Decidir en cada vez con quién realmente nos estamos relacionando, con quién realmente estamos compartiendo espacios y es más, compartiendo palabras y cosas, porque a veces solo son conversaciones vacías, a veces solo son cosas que no convienen. En la multitud de palabras siempre hay errores. Entonces, tratemos de pensarlo. Sí, yo sé que para todos es difícil y que de todas maneras el hábito, y no solo el hábito, sino también la propia naturaleza
corrupta en muchas situaciones, pues lo empuja a uno a hacer cosas que no se supone que no. Lo que decía Pablo, yo hago lo que no quiero. Yo hago lo que no quiero. Entonces, se trata de eso y de ser lo suficientemente inteligentes y decididos para que hagamos lo que sabemos que está bien. Porque decisión tras decisión se convierte en un hábito y decisión tras decisión vamos abandonando un poquito más la vida que teníamos antes para realmente caminar como se supone que debería caminar. Lo difícil está en tomar la decisión cada vez, e inclusive en tomar la decisión de no compartir más con ciertas personas. De porque yo sé que cada vez que estoy con esa persona a solas, siempre termino haciendo cosas que no debería. Siempre que estoy con esa persona, termino bebiendo y todos me están viendo. Siempre que estoy con esa persona, termino burlándome de la gente y eso no está bien. Siempre que estoy con esa persona sin querer, simplemente eso se me pega, termino haciendo algo que no está bien. Entonces, si quiere tomar una buena decisión y ya sabe que eso sucede, lo mejor que puede hacer es poner un límite a esa persona, a esos espacios. No nos demos excusas a nosotros mismos de, pero es que yo sí puedo, pero es que quizás yo lo cambie, quizás tal cosa, tal otra. Cada uno sabrá las decisiones que tiene que tomar, pero no sea muy blando consigo mismo para que pueda avanzar.